Buenas noches familia, bienvenido a nuestro servicio online. Me da mucho gusto de que hayas podido conectarte el día de hoy con nosotros. Todavía estás a tiempo de poder reunirte con toda tu familia para que así puedan escuchar el servicio juntos. Te animo a que puedas preparar desde ya tu cuaderno, tu lapicero y tu Biblia para poder apuntar todo lo que Dios tiene el día de hoy para nosotros. Puedes compartir este video con todos tus familiares y con tus amigos por medio de tus redes sociales y así poder llegar a muchas más personas. Estamos a segundos de comenzar, así es que acompáñame a orar. Gracias Señor por el día de hoy. Gracias Señor porque hoy día estamos reunidos, Señor, no físicamente, pero sí espiritualmente. Estamos reunidos con un mismo propósito, que es el de adorar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. Venimos delante de ti con un corazón abierto, con un corazón enseñable, con un corazón, Señor, que quiere escuchar tu palabra, Señor. Sabemos que tú cada día tienes una palabra de bendición, una palabra de ánimo, Señor, una palabra que nos rete, que nos desafíe, Señor. Y gracias, Señor, por eso, Señor. Gracias por la palabra de hoy. Bendecimos el día de hoy este servicio, Señor. Declaramos que ese servicio va a ser un servicio poderoso, un servicio increíble, Señor. Declaramos que los cielos se abren a favor de hoy, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Un gusto poder volver a estar reunidos a través de las redes sociales para compartir la palabra del Señor. Espero que hayan preparado su corazón y también algunos elementos necesarios para tomar nota del consejo que Dios va a traer a nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a ir a Filipenses capítulo 1, verso 6 y vamos a leer también Efesios capítulo 4, el verso 11 y 12. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra del Señor. Es más, vamos a leerlo desde el 3 para que podamos entrar un poquito en contexto también. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora, desde el primer día que fueron constituidos obviamente como iglesia hasta ese momento que Pablo les estaba escribiendo desde Roma esta carta a los hermanos de Filipo. Y Pablo hace una declaración contundente en el verso que sigue, en el verso 6, dice, estando persuadido, o sea, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, refiriéndose a Jesucristo, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con la finalidad, con la intención de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. No sé si ya se dieron cuenta, he mencionado dos palabras que se dan tanto en Filipenses 1.6 como en Efesios 4.12 y es la palabra perfeccionar. Y curiosamente, perfeccionar en este pasaje de Filipenses, cuando dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, está queriendo aludir, ¿verdad?, al hecho de que va a terminar. La obra que Dios comenzó la va a terminar. Pero la va a terminar no de golpe, sino que la va a terminar en un proceso. ¿Sí? En un proceso, y cada parte de ese proceso justamente, ¿verdad?, vendría a ser la obra que se acerca más o que de alguna manera, ¿verdad?, vaticina o predice, ¿verdad?, el final de eso que se ha comenzado. Y sin embargo, en Efesios capítulo 4, versículo 12, cuando dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, de que, lo leemos mejor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, esa palabra perfeccionar ahí tiene otro significado,
que es complementario, dicho sea de paso, con lo que acabamos de leer, pero dice catartismo. La palabra griega catartismo significa adecuar, preparar, y me gusta este significado: entrenar, perfeccionar, ¿sí? En otras palabras, Efesios, cuando Pablo dice, ¿verdad?, que a través de los ministerios, pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, Dios lo que está tratando es de perfeccionar a los santos, a las personas que se reúnen en la iglesia, ¿sí?, para la obra del ministerio. Lo que está queriendo decirles es, ¿verdad?, que Dios quiere perfeccionarlos, o sea, quiere que cada santo, cada persona que se congrega en su iglesia califique, llegue un momento en su vida donde haya sido entrenado, equipado, empoderado, de tal manera, ¿verdad?, que califique plenamente para el ministerio, o sea, para servir en la iglesia, en algún área del ministerio. ¿Ok? Sirviendo a la gente, obviamente. Muy bien, con esta introducción, ¿verdad?, vamos a comenzar entonces. Yo le puse por título a este mensaje: lo que Dios comienza, lo termina. Así que le animo a que le diga al vecino más cercano suyo, que está a su derecha, a su izquierda: lo que Dios comienza, lo termina. Dios no es como usted, dígale. Dios no es como usted, que muchas veces ha comenzado muchas cosas y nunca ha terminado nada. Bueno, eso, ¿cómo se llama, verdad? De repente alguien está diciendo: pastor, recién estamos comenzando, ya viene, ¿cómo se llama? Se lo digo con mucho cariño, pero es verdad. Yo considero, ¿verdad?, que esto que vamos a estudiar juntos nos va a bendecir mucho, porque hay mucha riqueza de conceptos y de principios a través de estos versículos que vamos a lecturar. Entonces, lo que Dios comienza, lo termina. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los filipenses, obviamente, y lo hace desde una cárcel, pero una cárcel no de las prisiones que antes ha sabido estar él, ¿verdad?, de barrotes o una cueva. No. Él estaba, ¿verdad?, cumpliendo arresto domiciliario en Roma por causa de Cristo siempre. Usted sabe que el apóstol Pablo, ¿verdad?, era de esos cristianos que si estaba en la cárcel era por causa de Cristo, por causa de predicar de Cristo, por causa de haber sanado a algún endemoniado, a alguna bruja, etcétera, haberla liberado, como le pasó en su primer viaje misionero cuando visitó la primera vez a Filipos. Pero en esta vez, ¿verdad?, Pablo escribe desde Roma esta carta a los filipenses, ¿verdad? Y si bien es cierto, estaba privado de su libertad, ¿no?, y eso bien podría ser ya una condición, una circunstancia para muchos, para que la queja y la desesperanza obviamente hagan su aparición. Sin embargo, vemos cuando leemos esta carta que ese arresto domiciliario, esa privación de su libertad momentánea, temporal, se convirtió más bien en una situación en donde la fe, la esperanza y la revelación del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, ¿verdad?, se abren paso por encima de toda incomodidad, de toda circunstancia adversa que el apóstol Pablo estaba viviendo. Ahora, yo mientras leía esto me ponía a pensar, ¿verdad?, ¿quién después de Jesús, si no el apóstol Pablo, tiene la autoridad moral y espiritual para estar convencido de que la buena obra que Dios había comenzado en la iglesia de Filipenses, ¿no?, ¿verdad?, de los filipenses, Dios mismo la llevaría a término? ¿Quién más que Él para decirles, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta antes que Jesucristo venga por segunda vez? Era lo que le estaba queriendo decir a la iglesia. Ahora, se entiende que Pablo estaba persuadido de esta verdad respecto a Dios, ¿no?, en primer lugar porque él mismo la estaba experimentando, él mismo la había experimentado en su propia vida. Y ya que yo pienso en un principio: lo que tú crees para ti, lo puedes creer para todos. Dígale a su vecino: lo que tú crees para ti, lo puedes creer para todos. Pablo estaba convencido de que la obra que Dios había comenzado en su vida, Dios era el que la estaba llevando a término. Y obviamente para él le era ahora fácil escribir a los filipenses lo mismo. Por eso dije hace un rato, ¿verdad?, que lo que tú crees para ti lo puedes creer, ¿verdad?, para otros. Pero qué terrible es cuando no crees en el hacer de Dios con tu vida, mucho menos, o sea, vas a estar convencido o persuadido de que si Dios no puede hacer, si tú no crees que Dios puede hacer algo en tu vida, si tú no crees que Dios lo que comienza en tu vida la termina, yo te hago una pregunta: ¿cómo podrías creer eso para la vida de otros? Si tú no crees que Dios es un Dios que sana,
para ti, en lo personal, ¿cómo podrías tener la fe como para decirle a alguien que está enfermo, voy a orar por ti porque Dios te va a sanar? Y si te preguntan, ¿y tú crees que me va a sanar? No sé, pero bueno, a mí no me ha sanado, pero supongo que a ti sí. O sea, medio como que sería contradictorio. Entonces, lo que tú crees para ti, lo puedes creer para otros. Y Pablo estaba convencido de que lo que Dios comienza en la vida de una persona o en una iglesia, Dios mismo se encarga de perfeccionarlo, o sea, de llevarlo a término, ¿sí? A través de un proceso. Ahora, esta y otras convicciones que había en el corazón de Pablo lo llevaron, obviamente, a no permitir que las circunstancias que le tocaran vivir produzcan en su corazón, ¿verdad?, los efectos nocivos que por lo general se producen aún en los creyentes hoy en día, cuando no se tiene obviamente la cosmovisión o la perspectiva divina de la vida y de las circunstancias, así como la tenía el apóstol San Pablo. Así que bueno, vamos a estudiar y a conocer a través de este pasaje un poquito más, ¿verdad?, la mente y el corazón de Dios para con sus hijos, para con su iglesia. Así que preste atención que vamos a comenzar. Ponga por favor, los que anotan, número 1, el deseo de hacer una buena obra. El deseo de hacer una buena obra. Pablo escribe y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Antes de que Dios comience a hacer la buena obra en usted o en mí, Él ha tenido que desear hacerla y pensar, de hecho, en cómo hacerla. Permítame llevarle un poquito, ¿verdad?, atrás al Génesis, porque de allí quiero, ¿verdad?, que podamos extraer algunos pasajes que nos van a ayudar a entender lo que estoy tratando de enseñar. Dios hizo a Adán a su imagen y conforme a su semejanza. Eso usted lo sabe y la Biblia lo enseña también. Adán fue, ¿verdad?, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Génesis 1:26. Dios hizo a Adán a su imagen y conforme a su semejanza. Eso significa, ¿verdad?, que Adán fue la obra maestra de Dios en toda la creación. Entre todas las cosas que Dios creó, Adán y Eva fueron la obra maestra de Dios, el poema de Dios. Ahora, Dios hizo una buena obra, y eso es obvio, ¿verdad?, al hacerlo a Adán y a Eva conforme a su imagen y a su semejanza, de tal manera que Génesis 1:31, el Señor dice, la Biblia dice, ¿verdad?, y vio Dios todo lo que había hecho. Cuando dice todo lo que había hecho se refiere a todas las cosas, ¿verdad?, cielo, tierra, estrellas, etcétera, animales, todo, pero también incluido el hombre, porque yo lo había hecho al hombre. Y vio todo lo que había hecho, ¿verdad?, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno. Todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Entonces, por eso digo, ¿verdad?, Dios hizo una buena obra al hacerlo a Adán y Eva. Y quiero que mientras yo estoy hablando de Adán y Eva, usted entienda, ¿verdad?, que lo mismo que voy a hablar de Adán y Eva es para usted, porque también el mismo Dios que hizo a Adán y Eva es el Dios que lo hizo a usted. Entonces, cuando Dios lo hizo a usted, entonces Dios hizo una obra maestra, Dios hizo algo bueno. ¿Por qué? Porque de Dios nunca podrá salir algo malo. Y Dios lo hizo a usted porque Dios deseó hacerlo. A Dios no lo vemos, ¿verdad?, que está siendo amenazado por una entidad espiritual ajena a su reino. A Dios no lo amenazó nadie, no le puso una pistola y dice, haz al hombre a tu imagen. No, Él de su propia voluntad, Él deseó hacer al hombre, obviamente como acá lo dice. Ahora, no solamente lo hizo, sino que Adán fue hecho perfecto, pero esta perfección la perdió lamentablemente al pecar. ¿Sí? Y eso también lo enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que antes de pecar, antes que Adán, ¿verdad?, y Eva pecaran, ellos dos tenían todo el potencial necesario, escuche, para hacer y para tener todo lo que Dios había planeado, todo lo que Dios había diseñado, que el hombre sea, que el hombre haga y que el hombre tenga, o sea, posea. Recuerde que Dios había puesto al hombre, Adán, como gerente, como administrador de toda la tierra, de todo lo que Dios había creado. Y los animales y toda la creación iban a estar bajo su gobierno, su autoridad y su dominio. De hecho, que Dios le dio autoridad, poder y dominio en el huerto al hombre, pero él, lamentablemente, por su desobediencia y por decidir creer la mentira antes que a la verdad de Dios, él cedió todo ese dominio, todo ese poder y esa, ¿verdad?, obviamente a Satanás. Por eso que la Biblia dice, ¿verdad?, que ahora la tierra, el mundo está bajo el maligno.
¿sí? El mundo está bajo el maligno y el que controla el mundo es Satanás. Ahora, mire, sin embargo, los efectos del pecado, cuando nosotros comenzamos a leer después de la caída, ¿sí? Vemos que los efectos del pecado fueron devastadores, no solamente para el hombre Adán y Eva, sino también para la humanidad. Y por esta razón es que Dios tuvo que enviar a Jesucristo, que es el postrer Adán, para que sea Jesucristo quien recupere con su obediencia lo que el primer Adán perdió con su desobediencia. Está muy claro, creo, ¿verdad? Ahora, es por ello que cuando el hombre se reconcilia con Dios a través de su confianza o fe, como les llamamos, ¿verdad?, cristianamente, puesta en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, que también le llamamos nosotros nacer de nuevo o nuevo nacimiento, lo siguiente que usted y yo tenemos que entender después de que usted nace de nuevo es que Dios va a querer, Él anhela, ¿verdad?, hacer con nosotros una obra. ¿Y cuál es esa obra? Una buena obra. ¿Cuál es esa obra? Bueno, Dios va a querer perfeccionarlo a usted y a mí. Dios quiere perfeccionar a los hombres y a las mujeres que Él ha salvado. ¿Para qué? Y bueno, la habíamos leído al principio, para la obra del ministerio, para que usted y yo podamos servir en la obra del ministerio. ¿Sí? Y no solo para que usted sea un buen chico. Una de las desgracias que yo veo, ¿verdad?, desde hace 30 años que le entregué mi vida a Jesucristo, es ver cantidad de hombres, mujeres de diferentes edades que no han entendido, literalmente no han entendido, ¿verdad?, que Dios no los salvó para que sean chicos buenos o chicas buenas. Por eso que mucha gente dice, ¿verdad?, oiga, pastor, quiero dar mi testimonio, ya no fumo, ya no tomo, ya no me drogo, ya no veo esto y aquello, y tú le dices, ¿y en qué área de la iglesia, de tu congregación sirves? No, en ningún área, pero ya no fumo, ya no tomo. O sea, esa gente que habla así, me hacen entender que ellos no han entendido, ellos no han entendido que Dios no te salvó para que seas un chico bueno, que ya no fumas, que ya no tomas. Dios te salvó para que luego de ser salvado, ¿verdad?, Él pueda santificarte y además pueda perfeccionarte para que una vez perfeccionado, tú alcances, ¿verdad?, la medida y la estatura de un varón perfecto, o para que en el proceso, por lo menos, te conviertas en un hombre mejor del que ya eres, de manera que se te puedan confiar asignaciones, misiones y se te puedan encargar, se te pueda confiar cosas, ¿no?, para que sirvas, ¿no? Y obviamente en la medida de tu crecimiento, de tu madurez, etcétera, obviamente si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre mucho. Sin embargo, a veces nosotros vemos gente que, bueno, como le dije, ¿no?, gente que no han entendido. Oye, Dios quiere perfeccionarte, pero no te quiere perfeccionar para que seas un chico bueno, sino, o sea, un bueno para nada, ¿no? Porque Dios no te salvó. Vamos, dígale a su vecino, Dios no te salvó para que seas un bueno para nada, sino para perfeccionarte de tal manera que puedas servir para la obra del ministerio. Porque hay una obra, hay una obra que hay que hacer. Jesucristo, antes de irse a la presencia del Padre, Él le encargó a la iglesia, a través de los apóstoles, a través de sus discípulos, Él le dejó la gran comisión, que obviamente se ha convertido en la gran omisión en estos últimos tiempos para muchos cristianos, ¿no?, o para muchos, ¿verdad?, que dicen ser cristianos. Y entonces vemos que la obra de Dios, la gran comisión de ir y predicar el evangelio de Jesucristo a toda criatura y a ser discípulos de las naciones, se ha convertido solamente, ¿verdad?, en la misión de unos cuantos, de unos pocos. Entonces tenemos mucha gente recargada, ¿verdad?, de trabajo, si me permite la expresión, y cantidad de gente, ¿verdad?, que tienen el ministerio de bancarios porque paran sentados en la banca. Entonces, claro, y esto obviamente no lo digo a manera de acusar, de condenar a nadie, por favor, ese no es el espíritu de esta enseñanza. Pero sí lo digo de veras para despertar a su conciencia, para que usted entienda lo que acabo de decir hace un momento. Dios no te salvó para que seas un chico bueno o una chica buena. Dios te salvó para que sirvas para algo. Si usted no sirve, como diría alguien, no sirve. Recuerde una cosa, el valor de la vida suya, el valor de la vida que usted está viviendo, no se encuentra en su forma, sino en su función. Tu vida no vale. Tu vida, ¿verdad?, no va a trascender a causa de tu forma, sino por causa de tu función, tu propósito. Es lo que le da valor, es lo que le da un valor agregado a tu vida. Usted no valdría mucho, el valor de tu vida sería inútil, sería, ¿verdad?, muy bajo si es que usted solamente fuera un buen chico.
porque se entiende, ¿verdad?, que usted no le serviría ni a Dios ni al diablo, porque no hace ni lo bueno ni lo malo. Es una persona neutra, y esa es la gente más peligrosa. Y esa es la gente obviamente más engañada también, porque mucha gente dice, pastor, bueno, yo si me muero me voy a ir al cielo. ¿Por qué? No, porque no hago nada malo. Y esa es la gente que otra vez, cuando responden de esa manera o cuando piensan de esa manera, muestran definitivamente que las creencias que ellos tienen. Ellos piensan, ¿verdad?, que fueron salvados para no hacer lo malo, para ya no fumar, ya no tomar. Y se quedan y se quedan en la conformidad y en la comodidad de esa falsa seguridad, ¿no? Y no estoy hablando de falsa seguridad con respecto a su salvación, sino más bien a esa falsa seguridad que les hace creer que están bien delante de Dios, cuando si la vida suya no le sirve a Dios, créame una cosa, usted está en problemas con Dios. No es que te vas a ir al infierno. Estoy hablando de que estás en problemas con Dios porque Dios no te dio la vida, no te salvó para que vivas una vida cómoda, sino más bien, ¿verdad?, para que seas parte de su ejército y vayas también al frente, a la línea de batalla, y puedas, pelear esta batalla de la fe juntamente con el resto de tus hermanos. Y eso es obviamente lo que le da sentido a nuestro cristianismo, ¿no? Entonces, en Primera de Pedro 4, verso 1 al 4, Primera de Pedro 1 al 4, dice Pedro, por ejemplo, por tanto, ya que Cristo sufrió, vamos a leerlo de acá de la pantalla, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, yo lo voy a leer de mi versión que está más sencilla. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Dios es claro en este pasaje a través de Pedro y le dice a la iglesia, oye, ya bastante tiempo has vivido satisfaciendo los deseos de tu carne, déjate de cosas. Es lo que, ¿verdad? Para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Se entiende que cuando no conocíamos a Dios y no teníamos al Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, nosotros vivíamos para satisfacer todos los deseos, ¿verdad?, que había en nuestro corazón. Ahora que tenemos el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros, se entiende que ya no deberíamos de vivir para satisfacer nuestros deseos, sino más bien para satisfacer los deseos de Dios, de aquel que te llamó de las tinieblas, a ti y a mí, y nos ha puesto en su luz admirable. Ahora luego dice, pues ya basta, dice Pedro. Estaba un poco enojado, creo, Pedro. Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Pedro reconoce y le recuerda a la iglesia, oiga, cuando usted vivía sin Dios, eso fue una vida desperdiciada. Yo no sé de dónde mucha gente sale, ¿verdad?, que es un desperdicio servirle a Dios, es un desperdicio ser un joven, una jovencita que le sirve a Dios, es un desperdicio ir a la iglesia, estar en la iglesia. Cuando nos reuníamos antes de la pandemia, ¿verdad?, alguna gente decía, ay, pastor, mis tíos, mis abuelos me dicen, pero ¿qué haces en la iglesia todos los sábados? Es un desperdicio. No, estos abuelos, ¿verdad?, literalmente están pero totalmente ciegos. Esas personas que piensan así son ciegos totalmente y obviamente no entienden que desperdicio más bien es que tu vida transcurra dentro del anonimato para con Dios y con las cosas que Dios quiere hacer. Eso es inútil, eso es una vida inútil. Vivir para uno o vivir para complacer sus propios deseos de uno, eso es una vida inútil, infructuosa, que solamente produce cosas que luego, ¿verdad?, como la depresión y tantas enfermedades mentales que hoy en día mucha gente padece. ¿Por qué? Porque, hermano querido, el no vivir dentro del propósito de Dios es no vivir dentro de la razón por la cual Dios te dio la vida y te equipó con todos los dones y habilidades que usted seguramente tiene, igual que todos nosotros. Y termina Pedro diciendo, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas. Dígale al que está escuchando, me parece que este hombre te conoce, dígale. Y a las idolatrías abominables. A ellos, ¿sí? Pedro dice, a ellos, o sea, a esos amigos tuyos y familiares que todavía siguen viviendo en ese estilo de vida, les parece extraño que tú, que ahora eres cristiano, ya no corras con ellos, ¿verdad? Que ya no corras a practicar tales cosas con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad, y por eso te insultan y por eso que se le han agarrado con usted. Muy bien, entonces
siguiendo con el pensamiento, ¿verdad?, de este tema, todo lo que Dios ha hecho comenzó con un buen deseo en el corazón de Dios. Génesis 1:26, Dios habló y dijo, hagamos al hombre. Y se entiende que todo lo que Dios, se entiende que todo lo que Dios ha querido hacer ha pasado por 3 procesos. Número 1, lo que Dios ha querido hacer, primeramente lo ha deseado hacer, ¿está bien? Primero, lo ha deseado hacer. Hagamos al hombre. Primero lo tuvo que desear hacer al hombre. Número 2, luego pensó en cómo hacerlo. ¿Cómo pensó en hacerlo? Bueno, lo voy a hacer al hombre, ¿verdad?, del polvo de la tierra y a la mujer de la costilla. O sea, Dios pensó cómo hacerlo al hombre y también pensó cómo hacerlo a la mujer, ¿sí? Y número 3, se entiende, ¿verdad?, que Dios ha pensado no solamente en cómo hacerlo al hombre y a la mujer, sino que también pensó en el para qué hacerlo. O sea, le dio un propósito, y obviamente el propósito para hacer al hombre fue obviamente de que el hombre pueda manifestar la naturaleza, ¿verdad?, de Dios, parte de la naturaleza y del carácter de Dios, o mejor dicho, la naturaleza y parte del carácter de Dios, y que a través de la mujer también Dios pueda expresar su naturaleza amorosa, tierna, ¿verdad?, pero también parte de su carácter y de su mente de Dios. Por eso que cuando uno ve a un hombre y a una mujer, uno puede decir, ay, pero somos tan distintos. Pero el punto es no vernos por separado, porque tanto como el hombre, cuando se suma a su esposa, los dos podemos expresar la naturaleza de Dios y también el carácter y la mente de Dios, porque Dios se expresa y se manifiesta a través de sus hijos. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, y eso es sano y es bueno, dicho sea de paso. Entonces, Dios no hace nada. Esto es algo que tenemos que, a manera de conclusión de esto que vengo hablando, Dios no hace nada que no haya deseado hacer. Dios no hace nada que no haya deseado hacer. ¿Qué significa eso? Mire, voy a hacer un paréntesis porque, bueno, se me viene a mi corazón decir esto. Dios sabrá por causa de quién lo estoy diciendo. Yo he conocido muchos hombres mayores y jóvenes, sobre todo, y hasta niños, que tienen problemas de complejos. Y obviamente, ¿por qué? Porque lamentablemente de repente escucharon que su papá o su mamá dijo, pero ¿en qué hora lo tuvimos a este? No, pero este fue el último suspiro, pero o sea, lo tratan como, bueno, fue una casualidad. No fue una casualidad, se nos fue, no sé, pero se vino, dice como, ¿verdad?, como si hubiera sido un accidente. Y entonces eso es trágico, obviamente, porque permite que muchos hombres caminen en la vida pensando que su existencia es producto, ¿verdad?, de la casualidad, y no del deseo de un Dios poderoso, amoroso y que está vivo, ¿no? Entonces, cuando decimos que Dios no hace nada que no haya deseado hacer, quiero decirte algo a ti que de repente luchas con ese tipo de pensamientos con respecto, ¿verdad?, a tu identidad, que de pronto no la han sabido afirmar tus propios padres. Yo tengo entendido que hay papás que no han deseado a los hijos que tienen o que han tenido. Yo supe escuchar de una amiga mía, ¿verdad?, que ahora prácticamente es de mi edad, y ella en una ocasión me dijo, mira, la verdad que yo cuando era joven me metía con un hombre, con otro y con otro y con otro, no porque realmente, ¿verdad?, yo quería estar con muchos hombres. Lo que pasa que un día cuando tenía 15 años pasé por mi cuarto, o por el cuarto de mis padres, perdón, y escuché que mi papá le decía, ¿en qué hora vino esta muchacha a la vida? ¿En qué hora la tuvimos a esta chica? Y desde ese momento ella sintió, ¿verdad?, que fue rechazada por su propio padre, ¿no? Y entonces para todas esas personas que han tenido ese trauma desde pequeños de sentir literalmente, ¿verdad?, que son una casualidad, pues déjeme darle una buena noticia. Dios no hace nada que no haya deseado hacer. Tus padres puede que no hayan deseado tenerte, pero te digo, tú no estás vivo porque tus padres lo desearon. Tú estás vivo porque el Padre que está en los cielos deseó que estés vivo, y por eso que Él hizo todo lo posible, aún usando a tus propios padres que de repente no querían tenerte, sin embargo te trajo a la existencia, y eso es glorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Eso es poderoso. Eso, si se te revela a tu espíritu, yo creo que nunca más andarás por la vida, ¿verdad?, sintiéndote una víctima o de esa palabra, de esa expresión de tus padres, o del rechazo o de la no aceptación de tus padres, ni de ninguna otra persona. Cuando tú te encuentras con el amor de Dios, cuando tú experimentas cuánto Dios te ama, y cuando tú entiendes que Dios te acepta, ¿y cómo no te va a aceptar Dios si Dios es el que te dio la vida?
¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, wow, ¿sabe una cosa? Ese día se inaugura tu vida. Ahora, Dios no hace nada si no tiene una buena razón para hacerlo. Dios nunca hace nada si no tiene una buena razón para hacerlo. Ahora, Dios es amor. La Biblia dice en 1 Corintios 13, verso 5, si mal no recuerdo, hablando Pablo del amor, dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Me gusta eso. El amor, dice, no hace nada indebido. ¿Y quién es el amor? ¿Qué es el amor? No es qué, es quién. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que si Dios es amor, entonces el amor nunca hace nada indebido. Por eso que nosotros nunca debemos de pensar que Dios está haciendo algo indebido en nosotros o con nosotros. A veces nosotros tenemos que pasar por cosas, y vaya que yo he pasado por cosas, y no lo digo por parecer o por darle la impresión a usted de que, cuántas cosas ha pasado el pastor, pero sí le digo porque he pasado tantas cosas en estos 30 años, y eso que no cuento, ¿verdad? Las experiencias malas y feas que he pasado cuando no conocía a Dios. Pero sin embargo, le puedo decir, ¿verdad?, que en los 30 años que tengo de cristiano, de creyente, he pasado tantas cosas, tantos sufrimientos de diferentes flancos, ¿no? Y sin embargo, una de las cosas que me ha ayudado mucho es justamente el saber que Dios me ama. Y si Dios me ama, y si Dios es amor, entonces nunca Dios hará nada indebido, nada, ¿verdad?, sin una buena razón, es lo que trata de decir Pablo. Nunca nada hará Dios, ¿verdad?, si es que no hay una buena razón por la cual Él lo haga o por la cual Él pueda permitir aún al enemigo que lo haga, ¿no? Siempre está el amor de por medio. Cuando el alfarero divino pone las manos sobre el barro, y esto es algo en Jeremías 18, 2, verso 6, Dios le llama a Jeremías y le dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, dice Jeremías, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. El verso 5, por favor, lo podemos poner. Y la vasija de barro, verso 4, perdón. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, dice, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Cuando el alfarero divino pone las manos sobre el barro, sobre su vida y sobre la mía, no lo hace para destruirlo, sino para darle la forma según el diseño que Dios tiene para esta vasija de barro, su vida y mi vida. Hace 30 años puse esta vasija de barro en las manos del alfarero divino, y tuve el atrevimiento, como muchos entiendo yo, ¿verdad?, de decirle: Señor, haz lo que tú quieras conmigo. ¡Wow! Haz lo que tú quieras conmigo, pero yo no sabía en qué lío me estaba metiendo al decirle esto al Señor, y no sabía que también Él lo tomaba tan en serio. Y le dije: Señor, haz de mi vida, yo te entrego mi vida, y haz lo que tú quieras conmigo. Y literalmente comenzaron a pasarme diferentes cosas en la vida, en el diario vivir, ¿verdad? Que yo decía: hey, pero ¿por qué me pasan esto? Pero si ahora soy tu hijo. Y cada tanto el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me hacía entender que, hey, tú le dijiste a Dios que haga lo que quiera. Bueno, tú eres barro, y lo que Dios está queriendo hacer ahora, ¿verdad?, es justamente darte la forma que Dios necesita que tengas, porque Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño, Dios tiene una asignación particular para tu vida, y de la forma que te encuentras, en la forma que te encuentras, no calificas para que Dios, ¿verdad?, te pueda poner en esa asignación. No calificas. Entonces ahí comencé a entender y dije: wow, ahora entiendo. Claro, yo pensé, ¿verdad?, que bueno, Señor, yo quiero servirte y ya está. Muchas veces nosotros nos queremos servirle a Dios y le decimos: Señor, heme aquí, envíame a mí, en lugar de decirle primeramente: heme aquí, transfórmame a mí. Dame la forma que tú quieres darme a mí, para que luego, ¿verdad?, tú puedas usarme a mí
y yo pueda llevar gloria a tu nombre y pueda ser de bendición para la gente. Muchos al ver a Jesús, de hecho, cuando yo leía hoy día inclusive en la mañana temprano, estaba leyendo este pasaje de Jeremías 18 y me ponía a pensar, ¿verdad?, cómo en Jesucristo y en cómo murió en la cruz del Calvario crucificado, y me ponía a pensar que muchos al ver a Jesús clavado en la cruz, a morir en esa cruz, habrían dicho, pobrecito, ¿verdad? Sin embargo, para Jesús la cruz no fue un lugar de muerte, de dolor, de vergüenza, o sea, sin una buena razón, sino un lugar de cumplimiento de su propósito. Es verdad que la cruz representó dolor, vergüenza, muerte y sufrimiento y agonía para Jesucristo, pero en realidad lo más saltante de esa cruz no es, ¿verdad?, esas cosas que son temporales, sino más bien el propósito por el cual tuvo que ir a la cruz. Y el Espíritu Santo me hizo recordar Lucas 23, del 26 al 30, dice, y llevándole tomaron acierto, ya lo estaban llevando a Jesucristo a la cruz del Calvario para crucificarlo, y tomaron a Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía, verso 27, gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Quiero que por favor, verso 26, ¿sí? O 27 creo, ¿no? Y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Quiero que me acompañe un poquito a imaginarnos esa escena. Jesucristo está caminando, ¿verdad?, rumbo a ser crucificado. Ahí está Simón de Cirene cargando una cruz atrás de él y las personas están llorando. La gente buena, obviamente, la gente buena que lo conocían, que lo querían, que lo amaban, estaban llorando. Ay, pobrecito el maestro, pobrecito el pastor, ay, mira, pero ¿cómo va a morir de esa manera? La gente está llorando. ¿Y qué le dice a Jesús? Mire lo que le dice Jesucristo. Pero Jesús, vuelto a ellas, Él se volvió para mirarlas a estas mujeres que estaban lamentándose y llorando por Él. Y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué más? Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Jesús estaba hablando, ¿verdad? Estaba diciéndoles, oiga, ¿por qué lloran por mí? Deberían de llorar más bien por ustedes, porque yo estoy muriendo por causa de un propósito. Ustedes van a llorar y les van a pasar cosas, ¿verdad?, por causa del pecado, por otras causas, pero las que tendrían que llorar son ustedes. En otras palabras, entiendo yo algo muy poderoso. Pobrecito no fue Jesucristo porque murió crucificado como un malhechor en la cruz. Pobrecito más bien en las personas que están con vida, cuyas vidas, ¿verdad?, nunca logran cumplir el propósito por el cual Dios les dio la vida. Eso es una desgracia. Eso literalmente hace de una persona o de un hombre o mujer una vida miserable, una total desgracia, un despropósito total. ¿Se imagina cuánta gente se ha ido de esta vida sin haber servido a Dios, sin haberle dado su vida, su tiempo, su dinero, sus fuerzas, sus dones, sus habilidades? ¿Cuántos cantantes excelentes no le cantaron a Dios, al que le dio la voz, al que le dio esas cuerdas vocales? ¿Cuántos hombres y mujeres se han ido de este mundo sin pena ni gloria? Han pasado los años y literalmente sus nombres se convirtieron, ¿verdad?, como la niebla, han desaparecido, y la gloria que antes tenían también desapareció juntamente con ellos. Pero todos los hombres y mujeres que han muerto por la causa de Cristo y por causa del propósito por el cual Dios los trajo al mundo, sus nombres todavía siguen vivos y dan testimonio de las obras de aquellos hombres. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque tu propósito hace que tu vida trascienda aún después de muerto. Entonces, me gustaría hacer una oración esta noche. Y quisiera animarte en el nombre del Señor Jesucristo para que nunca mires como pobrecito a la gente que vive con propósito. Porque hay sufrimientos, necesidades, a veces la escasez, una enfermedad, es por causa de un propósito. Y lo digo porque la Biblia está llena de ejemplos de este tipo. Pablo
fue arrestado, golpeado, casi lo mataron a golpes, pero y mucha gente puede haber dicho, ay, pobrecito el apóstol Pablo. No, pobrecito nada. Obviamente no estoy diciendo que Pablo disfrutaba cuando lo estaban pegando, pero Pablo entendía que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos de Dios han sido llamados. Y como en alguna ocasión anterior he sabido decir, si Dios considera que a causa de algún sufrimiento, alguna necesidad o padecimiento que usted o yo tengamos que vivir, Dios puede sacarle partido para bendecir a otras personas y traer salvación a una casa, déjeme decirle desde ahora que Dios no va a dudar en permitir que usted padezca o que usted pase por alguna situación incómoda para usted, pero que va a ser de bendición para las otras personas que están cerca con usted. ¿Sabe cómo termina esa historia que parece mala para el apóstol Pablo y Silas? Léalo en Hechos 16, si mal no recuerdo. La historia termina, ¿verdad?, con el carcelero llevándola a la casa a Pablo y a Silas, y ese día dice que se convirtió el carcelero y toda su familia y fueron bautizados, y se añadió toda esa familia a la iglesia de Cristo. Imagínense, Dios es tremendo. Este tema lo voy a continuar el domingo que viene a las 10 de la mañana, así que lo vamos a dejar aquí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por hacernos recordar que tú eres un Dios, que todo lo que comienzas, lo terminas. Y gracias, Padre querido, porque nosotros necesitamos, Dios, que tú nos ayudes en este tiempo sobre todo a recordar eso justamente, que lo que tú comienzas en nosotros, siempre lo terminas. Nunca dejarás nada a medio hacer, Señor. Tú eres un buen Padre, tú eres un buen Dios, y nosotros te alabamos y te bendecimos, Señor. Toda vez que el enemigo quiera hacernos pensar, Señor, que a causa de nuestros errores tú nos vas a dejar o tú vas a abandonar la obra de tus manos, ayúdanos a recordar, Señor, ese pasaje de Jeremías 18, que si alguna vez nos echamos a perder en tu mano, tú no tendrás ningún problema de volver a tomar nuestras vidas en tus manos para darle la forma que tú quieras darle, Señor. Dios, reconocemos que tú eres el alfarero divino y que nosotros somos el barro. Seas tú quien, Dios mío, Señor, nos des la forma, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos tener para que podamos fungir, Señor, en el ministerio, en el llamado o en la asignación que tú le has dado a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, que pasen una noche muy linda. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día domingo, 10 de la mañana. Bendiciones. Iglesia, qué poderosa palabra que acabamos de escuchar en el día de hoy. Tengo anuncios para ti, así que quédate para escucharlos. Si todavía no nos sigues en las redes sociales, te invito a que nos puedas seguir en Instagram, Facebook y YouTube. En las 3 redes sociales nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Ahí podrás encontrar anuncios importantes como nuestro servicio online y también podrás interactuar con nosotros. Sabemos que la iglesia sigue creciendo y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. La iglesia no se detiene. Tal vez no nos podemos reunir físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo con nuestro deber. Ahora puedes depositar tus diezmos y ofrendas y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. Te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura. No te olvides que cada jueves a las 8 de la noche y domingos a las 10 de la mañana iniciamos puntuales nuestro servicio online. Así es que tienes que estar preparado minutos antes con tu cuaderno y lapicero para lo que Dios quiera hablarnos. No dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. Sigamos conectados en oración, bendiciendo nuestras autoridades, bendiciendo este tiempo y declarando sanidad. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. ¡Bendiciones, familia!
Hola amigos, estamos súper emocionados de invitar a todas las parejas a ser parte de una conferencia. Esta conferencia se llama Amor del Bueno. Que más que una conferencia es realmente una experiencia. Va a ser un evento para todas las parejas. El 27 y 28 de agosto tendremos 2 noches donde vamos a estar compartiendo a través de Zoom. Van a ser 2 noches súper especiales para invertir en nuestra relación, así que te esperamos por allí. Además va a ser gratuito y estaremos conectados con parejas de otras iglesias en toda Latinoamérica. La idea es esta, que separes la fecha en tu calendario, que te registres para que tengas tu acceso asegurado. y por correo te va a estar llegando toda la información para esta conferencia. Así que separa la fecha, mantente expectante porque va a ser buenísima la experiencia. Así que ahí te esperamos, Amor del Bueno.